Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al capítulo 10 del podcast Muéstranos tu Gloria. Hoy con nuestro invitado especial, Leo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leito? Muchas gracias por estar acá. Con gusto. Y pues nada, vamos a empezar de una sabiendo un poco quién es Leo y ya después para su testimonio, que es súper lindo y ha sido una bendición no solo para la vida de él, para su esposa y bueno, para muchas personas alrededor, ya sabrán por qué. Y pues bueno, empecemos, Leito, cuéntanos quién eres, una introducción así general acerca de ti. Bueno, te cuento, ya me conoces, pero para los que no me conocen, soy Leonardo Lesmes, vivo en Australia hace 5 años, estoy casado, felizmente con Natalia, que es mi esposa, y acá trabajo como en el sector de educación. Ok. Cuéntame por qué decidiste venirte a Australia hace 5 años. Bueno, eso fue un sueño que Dios puso en mí desde antes de casarme, cuando estaba adolescente, en salir y conocer el mundo. Pero no, me casé y cuando nos casamos como que todo ese sueño se quedó enterrado. Y cuando llevamos 2 años de casado, Dios nos dijo me dijo, es hora de reactivar los sueños. Vinimos a Australia, la intención era venir por 1 año, estudiar inglés y devolvernos a Colombia, pero no pasó, acá seguimos. También fue por COVID, fue llegamos en el 2019 y COVID llegó en el 2020 y bueno, Dios ya nos había dicho en ese diciembre, antes de que pasara todo, que todavía no era el tiempo y luego entendimos por qué. Porque COVID no le iba a permitir. Sí, literal. Súper. Leito, cuéntame tú desde cuándo eres cristiano, si eres cristiano de nacimiento, ¿cómo es ahí la cuestión? Yo vengo de una familia que se puede llamar cristiana, pero yo conscientemente creo que desde los 16, 17 años, porque antes yo iba a la iglesia por complacer a mis papás, porque los amo y porque quería hacer algo bueno y que ellos dijeran como es un buen hijo, pero realmente no era tan así. Creo que hay una palabra puntual para esto y es asolapado. Creo que muchas veces yo me iba de la casa y le decía a mi mamá o a mi papá que me iba a quedar donde mi hermana. Mentiras, estaba en fiesta, parrandado mal y luego volvía el domingo a la iglesia como si nada hubiera pasado. Entonces por eso no considero que era cristiano, sino hasta después de que algo pasa en mi vida. Okay. Y bueno, pues para contarte eso, empecemos con mi experiencia aquí en Australia y pues básicamente hoy vamos a hablar de mi testimonio, pero también de cómo Dios me sacó de un episodio de ansiedad. Cuando nosotros llegamos acá a Australia, yo tiendo a ser una persona que le gusta tener el control de las cosas para estar tranquilo. Entonces en Colombia pues tú ya sabes cuánto ganas, tienes tu familia, tienes un proyecto de vida, es como ya tenía todo planillado. O sea, Nati me preguntaba algo a mí, yo era como listo, en este año vamos a hacer esto, vamos a tener este dinero y vamos a ir a tal lado y todo estaba cuadriculado. Pero tú más que nadie sabes que estar en Australia es vivir del día a día. El día a día en la incertidumbre, ya no sabía ni cuánto ganaba, si iba a tener trabajo o no, quién era, sin poder comunicarme bien porque pues al principio es difícil. Y ahí es donde empieza como el mundo a moverse porque salimos completamente de la zona de confort. Sí. Durante este tiempo fue demasiado difícil porque, o sea, literalmente no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Y se empieza a despertar como una ansiedad en mí. Cuando dices durante este tiempo, ¿te refieres a Australia o a COVID? ¿Cuándo llegó COVID? Desde que llegamos. O sea, yo todo el tiempo me preguntaba como, ¿por qué tomamos esta decisión? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué le hice a Nati? Porque cuando nos vinimos, Dios me habló a mí primero y cuando yo hablé con Nati, ella me dijo como, ok, voy a orar y si Dios me dice lo mismo, pues de una, le hacemos. Y Dios le dio exactamente el mismo versículo sin que yo se lo dijera y pues supimos que era como el plan de Dios.
Pero ya estando acá es otra cosa, es como, Sí. Dios, pero no era tan... Pues como todo, ¿no? O sea, en la Biblia hay un montón de historias que es como, pues sí, no sé, Noé ve y construye el arca. Sí, lindo, pero después ahora... diciéndole loco porque está Claro, haciendo eso y acá no exacto. llueve. Como ya estar en el proyecto y hacer las cosas, pues ya es como, en verdad, tener como agarrarse de esa palabra y decir, Dios, pues, ayúdanos. Dios me habló muchísimo en ese tiempo con Pedro, cuando él le dice a Jesús que quiere, pues, que si puede caminar en el agua. Y Pedro lo hace, y cuando quita los ojos de la mirada de Jesús, se hunde. Y Dios durante todo ese tiempo me recordaba como esa escena, y es como no quites Mírame. los ojos de mí porque te vas a hundir. Sí. Creo que los quité. Muchas veces. Creo que los quité y muchas veces me hundí, pero Dios nos volvió a sacar. Porque después de ese tiempo de incertidumbre, obviamente ya como que la autoestima, todo se va al piso. Y empezaron a salir a flote muchísimas inseguridades que tenía y miedos que tenía guardados. Y ahí es cuando empieza mi cuerpo como, o yo, a dar señales de ansiedad, pero yo no les ponía cuidado porque, pues tú sabes, en Colombia antes era como ansiedad. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no existe. Eso es para débiles. Eso es para débiles. Pero en el 2020 me dan una noticia bien fuerte y es que le diagnosticaron cáncer a mi papá y eso a mí me destruyó. O sea, me acuerdo que eso fue como... de hecho fue el día de los cumpleaños de mi papá, como que yo me enteré, porque él había tenido la cita como el día antes. Yo siempre me iba para el trabajo en una scooter eléctrica y ese día hasta me caí. O sea, literalmente me caí de la patineta porque estaba tan distraído que no sé qué me pasó y me caí. O sea, mal, todo mal. Ese día se me desbarató el mundo porque yo dije, estoy acá. Ahora sí, completamente esto fue un error. Dios, ¿por qué me trajiste hasta acá? Ahora no voy a estar con mi papá y si algo le pasa. Y ahí empecé a entender que tenía miedo a la muerte. Y eso fue horrible. Yo creo que de las peores experiencias de estar acá es sentir que estás lejos de tu familia y que algo les puede pasar y tú no puedes estar allá para ayudarlos. No sé si a ti te ha pasado, pero eso para mí es súper difícil. Sí. Entonces ahí empezó a pasarme algo muy extraño y fue que a veces cuando iba de camino al trabajo empezaba a llorar en la patineta. Literal iba ahí manejando en la patineta, en la scooter y empezaba a llorar. Y empezaba a llorar porque sentía que me iba a morir, que algo me iba a pasar y me iba a morir y iba a dejar a Nati sola. O sea, lo de tu papá como que empezó a traer todos estos pensamientos. Sí, porque si algo pasa cuando uno tiene ansiedad es que uno exagera absolutamente todo o Sí. convierte todo en un video. Sí. Entonces, ¿qué me estaba pasando? Que yo dije, cáncer genético, me va a pasar, me voy a morir. Ya. Y ese era el pensamiento todo el tiempo, como si mi papá carga esa genética, yo también lo voy a tener y me voy a morir. ¿Cáncer de qué? Perdóname, Leo. De próstata. Entonces era como el miedo constante a sentir como me va a pasar también, me voy a morir. Entonces cualquier cosa, me dolía la cabeza y yo cometí el error de ir a buscar a Google y todo era cáncer. Entonces ya me pica un ojo, no, Por cáncer de favor, ojo. no hagan eso, No no lo vayan hagan. a Google cada vez que les duela algo. Es lo peor, Sí, siempre termina en muerte. es lo peor, sí. Pero entonces pasó eso, yo estaba muy mal todo el tiempo con ese miedo a que me pasara algo, pero yo callado. O sea, yo llegaba a la casa, Nati me... O sea, Nati no sabía nada de lo No, que o sea, estaba pasando. obviamente yo era consciente de que yo estaba pasando por un mal tiempo por el tema de mi Por papá, lo de tu pero mi papá. papá está bien y Dios ha sido muy bueno con ese proceso. Hemos visto como su mano y él está bien. Pero durante ese tiempo, seguramente Nati pensaba como, obviamente está mal. Afectado por lo Está del afectado papá. por lo del papá. Pero en el 2021 me enfermo. Y eso sí fue como, ahora sí me va a pasar algo. Perdón, lo de tu papá fue en el 2020. 20. Yo llegué en el 2019, eso pasó en el 2020 y en el 2021 Te enfermas. me empezó a doler el estómago súper raro, pero yo no le puse cuidado, aunque siempre pensaba como no, eso va a tener un tumor ahí, me va a morir. Así literalmente era súper trágico, o sea, todo lo que yo pensaba era como me voy a morir. Yo estaba Sí. literalmente
obsesionado con que Con me la iba a muerte, morir. sí. Ajá. Y cuando me enfermé, seguía con ese dolor todo el tiempo. Recuerdo mucho que fuimos a una celebración de Navidad. Comimos, yo me fui para la casa y el 25 de diciembre, Todo mal. todo mal. Mi cuerpo empezó a rechazar la comida absolutamente. En una semana me bajé 10 kilos y yo soy En flaco. una semana, Leo. En una semana me bajé 10 kilos. ¿Por qué no comías nada? No, no podía. O sea, literalmente todo lo que comía era... Me daban náuseas, me daban ganas sí, horrible. O sea, dolor, mal. Nati obviamente estaba súper preocupado porque los que me conocen yo como bastante. Aunque no soy gordito, como bastante. Mm, Y eso fue horrible porque era como... ¿Qué le pasó? Estaba bien y ahora está todo mal. mm. Fuimos a un médico. Y este médico... La medicina a veces acá en Australia no es como en Colombia. A veces como que son muy... Como que No les interesa. eso no es nada, sí. Entonces, este médico me mandó unos exámenes de sangre y en los exámenes de sangre salía que tenía una bacteria, pero es una bacteria buena del estómago. Ok. Porque yo investigué, como yo buscaba todo en Google, investigué. Pero este señor me dijo, tienes que tomarte este antibiótico y me dio una dosis exagerada. Yo me acuerdo que yo fui... Para matar la bacteria buena del estómago. Ok. Porque yo en Colombia había tenido una bacteria que se llama Helicobacter, pero ya estaba bien, o sea, ya había tenido un tratamiento y todo bien. Que el tratamiento con eso también es fuerte. antibiótico, súper fuerte, sí. Pero cuando él me mandó este antibiótico y yo fui a la farmacia, que acá se llama el Chemist, y fui, allá siempre revisan las fórmulas y él me dijo, ¿quién te mandó esto? Y yo, mi O sea, doctor. era una exageración. Me dijo, ¿estás seguro? Cami, el doctor llamó, o sea, el de la farmacia llamó al doctor para confirmar y este señor dijo, sí, es que tiene una bacteria y tenemos que matar esa bacteria. Él colgó el teléfono, me miró y me dijo, bueno, el doctor dice que es necesario, entonces hazte el tratamiento, me dijo cómo, y me dio unas impresiones como 4 hojas, no te miento, con Advertencias. advertencias y efectos secundarios. Y yo, fue madre. Pero como ya estaba en mi cabeza, como yo tengo algo grave, me va a morir, entonces dije, tengo que tomarme esa vaina para que se me Claro. quite. Pucha. Empiezo a tomarme estos medicamentos, Cami, Y sin comida en el estómago. y sin comida, Ay, no. y en 4 días, esa vaina me destruyó. No, pues es que obvio. Cuando me puse a leerlos, después de 4 días me puse a leer los ¿Qué sentías, Leo? efectos secundarios. Y esto afectaba el sistema nervioso. Esta medicina tenía como que lo alteraba en el sistema nervioso. Mm. Yo sentía que me estaba volviendo loco. Literal. Yo me quedaba en la casa porque no podía trabajar porque estaba demasiado débil. Todo lo que pensaba en el apartamento mientras que estaba solo y Nati trabajaba era... Yo me chiflé. ¿Qué? Perdón, porque no tengo ni idea. ¿Qué es que te afecta el sistema nervioso? O sea, literalmente que me ponía como ansioso. Entonces, Ok. hacía que todo mi cuerpo estuviera en alerta. Entonces todo el tiempo estaba como súper acelerado, como pensando... Como si tomaras un Sí. montón de Red Bull, pues. Sí, o sea, algo tenía así. la adrenalina al tope. Sí. Y yo me acuerdo mucho que tuve que parar la medicación. Yo le dije a Nati como al cuarto día, le dije como, me estoy volviendo loco. O sea, yo no sé si sea lo correcto que yo pare esta medicina, pero no puedo más. ¿Y podías dormir? Entonces ahí fue el tema. Yo, para poder estar bien, tengo que dormir. Si yo no duermo, no soy persona. Además de alterar el sistema nervioso, este medicamento hizo que me diera una crisis como de gastritis. Entonces por las noches yo sentía un nudo en la garganta. Entonces yo me acostaba y ese nudo no me dejaba respirar bien. Y era como, estaba súper acelerado. No había comido, entonces tenía gastritis. Y ahora sumémosle el nudo en la garganta toda la noche. Y sin dormir. Y sin dormir, tenía toda la noche para pensar basura. Porque Todas era las lo maneras único. en las que ibas a morir. Exacto. Ay, no, qué horrible. Entonces eso fue tenaz y ya Nati a veces llegaba a la casa y me encontraba en el piso llorando, o sea, literal no te miento. Yo estaba en el piso llorando y le decía, y ya llegaba y como, ¿te estás bien? ¿Qué te pasó? Y yo le decía, me voy a morir, no quería hacerte esto, perdón. Y era como nada me había pasado, ¿no? O sea, yo estaba enfermo, pero pues nadie me había dicho, te vas a morir.
pero mi cabeza iba como tan allá que yo ya me estaba matando. Nati es psicóloga, para los que no saben, su esposa es psicóloga. ¿Ella qué hacía en ese momento? Ella me ayudaba a entender lo que me estaba pasando. Entonces, como yo no estaba tolerando la frustración de no saber qué me estaba pasando, y mi problema, como lo dije desde el principio, era perder el control. Si algo me desataba a mí la ansiedad, era perder el control. Porque yo ya no dependía de absolutamente de nada que yo pudiera hacer para estar bien, sino era como, no tengo ni idea qué me está pasando. Me medicaron algo que me puso peor. Ir al médico aquí en Australia es súper costoso. Entonces era como todo mal, o sea, no tengo ni idea. Como un médico especializado. El tema que, o sea, llegué hasta tal punto de estar tan mal que decidimos pagar un gastroenterólogo. Súper costoso, pero no sé, es el mejor gastroenterólogo que he conocido en mi vida. Y fuimos, él me vio, me revisó. Obvio, le contaste todo lo le conté absolutamente que te todo. dijo acerca de ese medicamento. No, pues obviamente digo, pues este man tan bruto, ¿cómo te va a mandar ese antibiótico tan fuerte si esto es una bacteria que tiene que estar en tu cuerpo y es una bacteria buena? O sea, para demanda, literal. Sí, o sea, horrible. Él me dijo, después de que me vio y tuvimos varias citas, él me dijo que sentía como que tenía una masa en alguna parte de mi intestino, o si no era una masa, había una fisura. Y me explicó ahí todo. Y me dijo, bueno, entonces creo que para definir, me mandó a hacer una ecografía, y después me mandó a hacer una colonoscopia y una endoscopia. Y él mismo me la iba a hacer porque él dijo, como quiero estar enfrente de este caso porque no se ve tan bien. Y yo, bueno. En medio de ese proceso, había una conferencia en la iglesia, en Planet Shakers, a la iglesia que yo asisto. Y yo ya estaba como entrando en razón. Y yo le decía a Dios como, Dios, yo sé que tú puedes hacer un milagro. O sea, estoy súper mal, no tengo fuerzas ni para levantarme, pero yo sé que tú puedes hacer algo. ¿A este punto tú todavía rechazabas la comida? Sí, yo seguía comiendo puros caldos y a veces arroz con pollo, o sea, arroz y pollo. ¿Cuánto tiempo duraste así, Leo? Como comiendo súper poquito y todo. Como 3 meses, 2 meses, algo así. Bajaste más peso, me imagino. Sí, estaba re mal. O sea, recuerdo mucho que cuando el 31 de diciembre de ese mismo año, como ya llevaba una semana y ya había bajado tanto peso, la gente me miraba como, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan flaco? Entonces imagínate un mes y medio después con el mismo ritmo de alimentación. Pero bueno, había una conferencia en la iglesia y yo ya estaba como, Dios, tú eres el único que me puede sacar de esto porque ya yo me rindo. Yo sirvo en la iglesia en el ministerio de niños, en Planet Kids, y yo recuerdo mucho que le dije a la pastora, pastor, voy a servir a la conferencia de niños, y ella me miró y me dijo como, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí, yo quiero servir. Y obviamente fueron súper flexibles conmigo y me dijeron, ven a servir, pero pues si te sientes mal, te vas. Puedes ir. Yo iba como una sesión, me iba a la casa, dormía media hora, me devolvía y así aguanté. Pero fue súper lindo y creo que ahí fue donde Dios empezó a abrir la puerta para un milagro. Porque en esa conferencia, tenemos conferencia para adultos y conferencia para niños. Y en una de las charlas de la conferencia de niños, al final el pastor me llamó y oraron por mí. Pero lo lindo fue que oró un niño por mí. Y me acuerdo que todos los niños se hicieron alrededor y fue muy chistoso porque me acuerdo que el niño que oró por mí me puso la mano en la cola. Y yo, ok. Porque es que ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema en la cola. Por eso vamos los niños. Sí, no le importó. Sí. Cami, este niño se echó una oración. Yo creo que ha sido de las mejores oraciones y yo decía como, ¿quién es este niño? O sea, y hoy en día ya está más grande, y ahora sirve. ¿Cuántos años tenía él? Yo creo que por ahí unos 9, 8 años. Eso me parece súper impresionante porque la gran mayoría de personas, y me incluyo,
hasta ahorita que ya tengo Sí. hija, antes, ya no. Como que no tomamos en serio tanto a los niños. No Ujú. todo el mundo, pero sí muchas personas no toman en serio a los niños. Es como, ay, mi amor, están hablando los adultos, ¿no? Sí. Y como que callan a los niños un montón. Pero incluso la Biblia, pues Jesús habla tanto Le da de mucha ellos y, importancia. pues, Dios les da una fe impresionante. Y sí, es increíble y creo que si no valoran a los niños, valórenlos Valórenlos porque y anímenlos a creer en Dios. si no somos como niños no vamos a ir al reino de los cielos. Sí. Entonces, Y anímenlos a ir a la iglesia de niños si sí. es que no, si es que ustedes tienen hijos o tienen familias que tienen hijos y no los llevan a la iglesia de niños, sino que los meten a la iglesia con ellos, no hagan eso. En la medida de lo posible, si se puede, si su iglesia cuenta con iglesia de niños, llévenlos porque eso es tremenda escuela. Esa es la generación del futuro, o sea, creo que yo por eso decidí, y esa es mi pasión, como servir a los niños, porque ese es el futuro del mundo. Y los que sirven en kids, la verdad, o sea, tienen el don para eso. Sí, pero bueno. Mientras oro por ti. Sí, entonces el niño me puso la mano en la cola, se echó su oración, y yo sentí que fue como una chispita ahí, como, uff, algo pasó. Terminamos la conferencia de niños, yo salí y decidí entrar a la última sesión de la conferencia de adultos. Ese día predicó un pastor que se llama Glenn, de Manchester. Y ese señor, no sé si recuerdas, habló sobre un tema de salud que le estaba pasando del ojo. Y él hablaba mucho como de las noches oscuras que pasaba, y yo me sentía muy identificado con él porque como no podía dormir, para mí las noches eran como literalmente llorar y decirle a Dios, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? Sáname, tú me trajiste hasta acá, yo no creo que esta sea tu voluntad. Y era como llorar como de derrota, como de, como estoy vencido. Sí. Pero después de esto, él termina su testimonio y contaba como que Dios lo estaba sacando de ese lugar oscuro. Y oraron al final del servicio por mí. Yo no te puedo explicar cómo fue eso, pero después de que oraron por mí, yo sentí como que se me quitó una carga. Pero inmediato, o sea, terminaron de orar. Yo respiré y dije como, algo pasó, siento que algo está diferente. Entonces me fui para la casa, obviamente Nati vio como que yo estaba diferente. Y al siguiente día, ella me preguntó, ¿qué quieres comer de desayuno? Pues porque obviamente... Un caldito. yo no comía nada, entonces yo le dije, no, voy a comerme unos huevos con pan y Estoy que me como unos huevos sí, con me pan. como unos huevos con pan. El pan es lo máximo. Me comí los huevitos con pan y chocolate. Y chocolate. Perfecto. O sea, testeaste, pero con todas. Sí, pues uno de cristiano siempre testea como los milagros para saber si algo pasó. Evidentemente algo estaba diferente. Al siguiente día comí el desayuno, al almuerzo comí otra vez, o sea, no, obviamente no me iba a mandar una bandeja paisa, pero Pero estabas comiendo más. O sea, diferente. empecé a meterle cositas día a día y bien. Y bien. O sea, cero náuseas, cero todo, como que ya obviamente estaba volviendo a coger fuercita. Y yo dije, algo pasó. Pero, como ya estaba bien, yo todavía tenía los exámenes. Y esos exámenes pues obviamente valen un montón de plata. Yo le dije a Nati como, hagámoslos. Yo quiero saber que estoy completamente sano. No porque dude, sino porque quiero que esto sea un testimonio legal. Y fue lindo porque desde ese momento yo empecé a entender el poder de Dios, una vez más, venciendo el miedo, pero también a entender cómo funciona la ansiedad. Porque aunque yo estaba bien, es como cuando uno es adicto a algo, como que una vez abres la puerta, ya tienes que estar pendiente como de esos pensamientos y detectar cuando vienen y atacarlos. Entonces, una semana después fuimos al gastroenterólogo y me entraron, hablé con el anestesiólogo, me hizo las preguntas de rutina, me metieron, me durmieron, me hicieron el examen, yo salí
me sentaron en un sillón mientras que me despertaba. Cami, este doctor, el gastroenterólogo, el maestro, pues porque el señor es una eminencia, él no sabía cómo decirme que no tenía nada. Él solo se acercó a mí y me dijo, Leo, pues no tienes nada. Y en mi interior yo era como, ya lo sabía. Yo ya sabía que Dios me había sanado. Pero como me tenía que decir algo, me dijo, no, pues lo único que tienes es que tu intestino está un poquito irritado porque no te has alimentado de la manera correcta. Tenía que decir algo. Sí, obviamente la medicina es una bendición. Sí. Así como la psicología. Pero obviamente ellos tienen que dar una respuesta profesionalmente, como tengo que no puede decirle decir algo. en verdad si fue un milagro, no. Sí, no me va a decir como, ay, me equivoqué. Sí. Pues creo que no era lo que te dije, sino pues él me dijo, no, pues tienes un poquito irritado el estómago. Si quieres, si te sientes mal, nos vemos en 3 meses. Yo nunca volví. Pues porque ya yo no estoy te bien. sentías mal, sí. Entonces ahí fue cuando yo dije como, wow, el poder de Dios es increíble. Y eso es increíble. Ahí tiene que ver mucho con algo que me ha pasado mucho tiempo atrás. Y es la razón por la que yo soy cristiano, y es cuando yo tenía como 14 años, creo que fue en el 2006, mi mamá empezó a tener como migrañas de repente y no le pasaban, como que ya para mí era costumbre que a veces mi mamá llegaba al trabajo y le tocaba encerrarse en el cuarto completamente a oscuras porque el dolor de cabeza era tan intenso que no aguantaba. No, la luz es insoportable. Fueron al médico muchísimas veces y le decían, no, migraña. Hasta que un día mi papá se puso bravo y la llevó como, esto no es normal, necesito que le hagan un examen en serio. Le hacen un examen y, oh sorpresa, le encontraron un tumor en el cerebelo y una filtración causada por el mismo tumor, a causa de una bacteria que tienen los alimentos, que es como las verduras o la carne de cerdo. Entonces normalmente se va a la sangre, pero lo que pasó en mi mamá es que no se fue a la sangre, sino que de alguna manera llegó hasta la cabeza y empezó a crear una masa. Entonces no era un tumor cancerígeno, sino fue un tumor creado por una bacteria. Pero nada, ya que te digan como tu mamá tiene un tumor en la cabeza. No, o sea, ya con que le ganan uno tumores como y en la cabeza, baila. como Sí, no, horrible. No. ¿Tú qué edad tenías? Creo que tenía como 14 años. No sé muy bien, sí. El caso es que en esa época, como le contaba antes, yo era un chino que era solapado, como que yo no era desjuiciado, pero yo hacía muchas cosas a espaldas de mis papás que ellos no sabían. Apenas me dijeron eso, lo único que yo sentí, es culpa mía. Es culpa mía porque yo soy una mala persona y siempre les oculto cosas a mis papás y siempre el sábado antes de ir a la iglesia voy y me emborracho y me voy a los toques y todo eso. Y el domingo estoy en la iglesia. Qué peso tan fuerte para un niño. Exacto. Y más para mí y mi mamá es como, pues mis papás los dos son muy importantes, pero para no la mamá es como, es mi mamá. Es la mamá, sí, o sea, mamá es mamá. Es mi mamá, yo soy adolescente, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí. Pero fíjate que ahí fue donde empezó el trauma. Aunque Dios utilizó eso para que yo me volviera cristiano, para que entregara mi vida a Él, esa fue la raíz. Y eso fue lo que entendí. Después cuando empecé a conocer la ansiedad o a entender cómo funciona la ansiedad, lo primero que yo hice fue, tengo que encontrar la raíz. Y la raíz, orar, meterme con Dios y decirle como, Dios, ¿qué pasó? Dios me llevó a este momento y me dijo... De tu mamá. Me dijo como que yo tenía una imagen de ese momento buena porque desde ese momento empezó mi vida con Dios, pero había quedado algo sin resolver y era el miedo a la muerte. Entonces, como me dicen que mi mamá tiene un tumor, fue un tiempo horrible para mí porque yo tenía que llegar solo a la casa, prepararme la comida, hacer todo por mí mismo. Era duro, o sea, era literalmente traumático, mientras que mi papá llegaba en las noches y llegaba súper estresado porque además de eso, recuerdo que la empresa donde trabajaba mi papá entró en liquidación por XY motivo. Entonces no estábamos bien financieramente. Mi mamá estaba hospitalizada. Ella dejó de caminar, o sea, no podía caminar por el tumor, como está en la parte motora. Dejó de caminar, se le desviaron los ojos. Cuando hablaba con ella
repetía mucho las cosas, como que no era ella. Sí. Y un día yo estaba con mi hermana visitando a mi mamá y estábamos con mi papá y entró el doctor y me dijo, no, pues esto toca hacer cirugía y tienen que firmar estos papeles porque el riesgo es demasiado alto. De cada 10 personas que se les hace esta cirugía, solo una sobrevive y hay como un chance del 90% de que quede en estado vegetal. Lo digo así súper escuetamente, súper frío, delante de mi hermana y delante mío. Y tuyo, sí. Que, No. Camila, no te explico lo que yo sentí en ese día, fue horrible. Yo fui como... Es que esas palabras es como, mi mamá se va a morir. No hay esperanza. No había esperanza alguna. Yo me acuerdo que mi mamá firmó sus papeles ahí como pudo. El día de la cirugía, obviamente yo no podía estar allá. Mi papá se fue solo, me dejó en el apartamento. Ay, no. Ese día yo lloré todo el día. Yo me acuerdo que mi tía fue a cuidarme, pero yo no le recibí comida. Yo me encerré en el cuarto y solo lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí fue cuando Dios hizo el milagro. Yo me arrodillé la noche anterior con mi papá a orar y yo le dije a Dios, Dios, te prometo que si tú sanas a mi mamá, yo voy a cambiar por completo y no vuelvo a hacer una chanda. Explica qué es chanda. Ser una mala persona y tener Ser una vida rebelde oculta, sin ser causa. rebelde. Yo hice esa oración así y nos acostamos a dormir. Y después de que mi mamá salió de cirugía, lo primero que yo hice, porque yo sabía cuánto se iba a demorar, entonces llamé a mi papá y le dije, papá, ¿cómo salió mi mamá? Y él me dijo, no, pues ya salieron. El doctor salió a decirme que todo salió perfecto, que está muy bien. Y yo le dije, papá, ¿cómo hago para llegar al hospital? O sea, yo en mi vida me había montado en un bus solo. No existía Transmilenio. Entonces yo le dije a mi papá me explicó cómo no, coja este bus y tiene que bajarse en la Universidad Javeriana. Y porque la operaron en el hospital de la Javeriana. Ah, ok. Que es supuestamente el más duro en neurología. ¿Cómo se llama? San Vicente. Bueno, sí. San Ignacio. San Ignacio. Me dijo, tiene que coger este bus, bájese en tal lado y caminar tantas cuadras sin miedo. O sea, yo era como en la vida montada en bus, pero no importa. No importa por ver a mi mamá, yo voy a donde sea. Claro. Me fui, allá llegué. Creo que no pude ver a mi mamá ese día, pues porque obviamente estaba en cuidados intensivos. Pero solamente el hecho de saber que ella estaba bien para mí fue lo mejor. Estar ahí. Uh-huh. Ay, qué lindo. Y desde ahí mi vida cambió completamente. A la semana mi mamá salió de... Tu promesa fue... Sí, hasta ahí me mantengo. Nunca me voy a apartar de Dios. Nunca. Sí, no, aparte que son ese tipo de promesas que uno le hace a Dios, que es como no estoy molestando. Sí. O sea, esto es en serio. Si tú lo cumples, por favor. Exactamente. Sí. Mi mamá salió del hospital a la semana. Su recuperación fue increíble. O sea, mi mamá ya tiene sus ojos normales, camina normal, tiene una vida absolutamente normal. Tiene que ir como a control cada año, pero pues siempre está bien. Qué bien. Y eso solo lo hace un Dios que es poderoso. Sí, sí, no, sí. Así como me pasó a mí, que el doctor no me sabía cómo explicar, el doctor también después nos decía como, no, la cirugía fue perfecta, no hubo sangrado, fue todo maravilloso. Y la recuperación también era como todo perfecto. Y ya después de tantos años que han pasado... Es que es Dios. Después de 20 años que han pasado... ¿Qué dice tu mami? No, mi mamá también obviamente es súper entregada a Dios y... Mi mamá es una... Yo creo que es la mejor persona del mundo porque ella no tiene enemigos, es una persona súper llena de amor, como que... Eso también me cuestionaba muchísimo porque yo le decía a Dios... No es una mala persona. Mi mamá no es una buena persona, o sea, yo ni siquiera escucho que mi mamá tenga como enemigos, era como... Si es una persona tan buena, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué? Por mi culpa. Entonces, por eso era mi pensamiento, porque yo dije, culpa de mi mamá no es mi culpa por ser tan ¿Y tú rebelde. ya sanaste eso? Sí, obviamente en el proceso con Dios yo sané esa culpabilidad, pero la semilla del miedo quedó ahí sin resolver. Entonces Dios me llevó a todo eso y yo dije, se me despertó la ansiedad porque perdí el control cuando llegué a Australia.
vivía en incertidumbre, luego pasa esto de mi papá, viene otra situación en la que no tengo el control, se despierta el miedo a la muerte, empiezo a tener estos síntomas de llorar en el camino mientras que iba para el trabajo, tener pensamientos exagerados todo el tiempo como algo me va a pasar, me enfermo y ya ahí se fue como, ahora sí me tocó, me llegó. Me llegó la hora. Pero si te das cuenta, todo venía de una raíz del miedo a la muerte y a estar enfermo. De hecho, hay algo súper curioso que me pasa, de hecho me pasa todavía. Si yo estoy comiendo, yo no puedo escuchar que hablen de enfermedades. Relacionas No directamente. sé, o sea, si yo estoy comiendo y escucho como no, entonces le hicieron una cirugía y no sé qué, Rechazas, sí. me da como Claro. ganas de vomitar, no sé, es raro. Claro. Pero la raíz venía de allá, era como Dios me estaba mostrando, ok, tengo que trabajar con eso. Y aquí es donde yo empiezo a entender cómo luchar en contra de la ansiedad. Espérate, antes de que entres a ese punto, quiero que me digas cómo resolviste pues sí, ese tema con Dios de la culpabilidad, porque yo siento que a muchas personas les pasa. Sí, Yo, por ejemplo, un caso cercano, que de una familiar que, bueno, se murió, y entonces parte de la familia sintió como no fue nuestra culpa porque no la cuidamos, porque no, sí. sí, Y pues sinceramente no es culpa de, o sea, no es culpa de ellos, ¿no? sí. Y siento que en este caso es lo mismo, pues nada que ver que era tu culpa. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que no era tu culpa y cómo lo resolviste o cómo sanaste eso? Eso se mantuvo oculto durante mucho tiempo y ya cuando se despierta y Dios me muestra la raíz, ahí fue cuando yo dije, ok Dios, ¿cómo hago para sanar esto? Dios me empezó a dar como tips. Yo me metía en oración, yo estaba súper metido con Dios, pues siempre estoy metido con Dios, pero yo estaba como súper, Dios, tengo que luchar contra esto, tengo que tener la victoria, porque ya estaba sano físicamente, pero yo sentía como esa necesidad de, tengo que entender qué me pasó y Dios me llevaba también a eso, como una sanidad interior. Lo primero que Dios me dijo, tienes que hablar. Y es lo que muchas veces a uno le sugieren cuando uno tiene ansiedad, pues alce la mano, o sea, levanten la mano y hablen. En mi caso yo no pagué un psicólogo porque tengo una psicóloga en casa. Personal. Obviamente es diferente, o sea, Sí. no es un proceso profesional porque es mi Es tu esposa. esposo. Pero fue lindo porque yo con ella podía contarle creo que no hay persona que me conozca mejor que mi esposa. Y con ella yo puedo ser muy vulnerable. Y esto no es fácil, o sea, cuando tú tienes ansiedad, ser vulnerable no es para nada fácil. Entonces fue lo primero que Dios me dijo, como habla. Entonces yo le empecé a contar a Nati lo que me estaba pasando. Y le dije, tengo miedo a la muerte, me pasó en este tiempo lo que me pasó, lo que estaba llorando. Y como que le empecé a contar eso y sentía como que me estaba liberando de cosas. Y era como quitarle la autoridad al enemigo, porque cuando uno no habla, el enemigo tiene como esas armas para manipularlo a uno. Pero cuando uno lo saca a la luz, es como una liberación de alguna forma. Obviamente durante ese proceso, leer la Biblia muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tienes ansiedad, estás lleno de mentiras. Tu cabeza está completamente lleno de mentiras y exageraciones del diablo. Y tienes que reemplazar cada mentira por verdades. Entonces, recuerdo que Nati me decía mucho, me llevaba mucho a entender cómo tú tienes el control de tus emociones y tus emociones no te controlan a ti. Y yo empecé a buscar versículos y pues el versículo este famoso que dice que Dios no nos da espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. Para mí ese versículo fue como bandera. Literalmente era como, Dios, tú me diste dominio propio, yo no me voy a dejar llevar por la ansiedad y voy a vencer esto, y todo el tiempo me lo repetía. Ahí fue cuando me dio el segundo tip, Dios, que era meditar. Cuando yo
yo escuché eso, fue como, ¿soy yo? Porque también no a veces tiende a ser religioso, o sea, como cuando le dicen a no meditar, es como, bueno, no me voy a ir a hacer yoga. Pero entendí que en la Biblia dice que uno tiene que meditar en la palabra. Y meditar en la palabra es literalmente coger un versículo y apropiarse de ese versículo hasta como que literalmente se quede tatuado en tu cabeza. Y esa mentira salga y entre en la verdad de Dios. Entonces para mí meditar en la palabra de Dios fue Es como súper importante. entenderlo. Sí. Porque no es repetir este versículo hasta que se me quede grabado, sino, pues sí, pero entendiendo realmente cuál es la esencia de lo que Dios quiere decirte ahí, ¿no? Exacto. Entonces lo que yo hacía era me iba a un lugar donde estuviera tranquilo y empezaba a desglosar el versículo. Dios no me da espíritu de temor, yo no soy temeroso, yo no le tengo miedo a la muerte. Hacía como del versículo una oración. Yo no le tengo miedo a la muerte, Dios me da espíritu de poder, Dios me ha empoderado para que yo pueda vencer el miedo, poder, amor. El amor es una cosa importante. Porque cuando tú pierdes tu autoestima, cuando te culpas por muchas cosas, te cuesta amarte mucho. Entonces, si te das cuenta desde el principio, yo te decía, mi culpa, yo soy una chanda. Y Dios también me llevaba a pensar como si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder salir de esta ansiedad y no vas a poder amar a otros. Y creo que para nosotros como seres humanos, y es básico como cristianos, es amar a los demás. Pero si uno no empieza por uno mismo, Cami está fregado. Todo mal. Era eso, literalmente era entender que ese versículo contenía más cosas y no solamente 2 frases. Y dominio propio. Cuando yo llego al dominio propio, yo tengo dominio sobre la ansiedad, yo tengo dominio sobre esto que estoy sintiendo y no me voy a dejar vencer. Después de esto, literalmente, para poder volver a dormir, Dios me empezó a mostrar que yo tenía que tener autoridad sobre mi cuerpo. Entonces yo me acostaba y eran ejercicios que pueden sonar súper bobos, pero yo tenía que acostarme, respirar, como calmarme y empezar a ordenarle a mi cuerpo, te vas a dormir. Y empezar literalmente desde la cabeza hasta los pies, como cabeza, cerebro, te vas a dormir, ojos, te vas a dormir. Y bajaba hasta los pies y ya, no sé, cuando iba a la mitad del cuerpo ya estaba dormido. Mira que tú dices que de pronto parece bobito, pero realmente no. Y yo me acuerdo que alguna vez, no sé si lo leí, lo vi en un video, en un podcast, lo que sea, pero hablaban de la importancia de la respiración. Y es que es muy importante porque el cerebro no funciona bien si no respiramos. No funciona, simplemente el cerebro necesita oxígeno. Entonces, obviamente, cuando estamos alterados, ¿qué le pasa a nuestra respiración? Estamos, ¿no? Y eso pasa cuando estamos ansiosos. No estamos pensando bien, no estamos respirando bien, por tanto, todo se va, o sea, todo mal. Y por eso la importancia de respirar, y que de hecho dicen que hay una técnica que es como inhalar, sostener por X segundos, luego soltar, sostener y así como unas 4 o 5 veces para que tu cerebro como que pueda calmarse, como tener el oxígeno. Entonces sí me parece súper importante y necesario para cualquier situación, incluso para la cotidianidad. No sé, tengo una entrevista de trabajo, tengo nervios, respira sí. Y lo otro es algo como también durante este tiempo, como en serio sentí como una, no sé cómo llamarlo, como una pasión, una necesidad de entender cómo funcionaba el ser humano. Entonces empecé a coger muchas cosas que son de la psicología. Yo leía cosas y entonces después las discutía con Nati y les decía como, ay, encontré esto. Hay algo que se llama también como mindfulness, que es como simplemente vivir el presente, como ser consciente de lo que te está pasando en el momento. Porque muchas veces cuando tienes ansiedad es por el futuro. Estás por allá, sí. O por el pasado. Estás en otro lado. Pero no, tienes que enfocarte en el ahora. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces me pasaba, lo que les decía, el hecho de que Dios me haya sanado de la ansiedad, no quiere decir que de vez en cuando el enemigo me quiera volver a atacar y me diga como, te va a pasar algo. Cuando me pasa eso, y a veces me despertaba por las noches todo, me va a pasar algo, me voy a morir,
Entonces era como, momento, vamos a entender la situación. Entonces yo como que me calmaba, me sentaba y decía, estoy bien, estoy en mi casa, no me duele nada. Ok. Todo está bien. Respiro, oro y me duermo. Y es no solamente coger las técnicas que nos dicen, sino también poner en las manos de Dios, como que decirle a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento para estar bien. Quiero decir algo ahí personal y yo hubo un año, no me acuerdo ya ahorita qué año fue, creo que fue en el 2021 o 22, que también entré por un tema de ansiedad que de hecho tú me aconsejaste, me dijiste qué hacer. Nati también fue de tremenda ayuda porque tuve como crisis de ansiedad, me tocó llamarla un par de veces así llorando sin poder respirar, así me va a morir. Y me acuerdo que durante esa temporada me doy cuenta que tengo ansiedad, no tengo ni idea cómo solucionarlo ni nada, y mi esposo me dice un día, bueno, ¿por qué me empezó este tema de ansiedad? También por la muerte, y fue porque me caso con mi esposo y para mí entra un tema de ¿yo qué hago si mi esposo se muere? Pero así, o sea, un pensamiento súper feo. Entonces cada vez que él salía a la calle, para mí era, lo va a matar un carro, va a cruzar el semáforo y lo van a atropellar. No, o sea, todo con la muerte, lo que tú dices, una exageración que es como se va a tomar un vaso de leche y se va a atorar, o sea, así súper fuerte. Así es, amigos. Es horrible. y tú te sientes como en una cárcel donde solo es bombardeo de pensamientos negativos y exageradísimos. O sea, si te acuerdas de ese programa de 1000 maneras de morir. Sí. Así, o sea, es como el tornillo se zafó y explotó la casa, o sea, una cosa exagerada. Y me acuerdo que, pues, obviamente, día que él no me escribiera, ya llegué al trabajo, era día que era fija la pelea en la noche. ¿Por qué no me dices cuando llegas a un lugar? Yo preocupada. Entonces ya llegó un punto en que él estaba tan cansado de mí. Pobre Chais. Aparte porque, claro, Nati es psicóloga, ella de pronto, igual también es humana, seguramente tenía sus días en los que, ¿qué te está pasando? Pero entendía un poquito más desde la psicología, obviamente Chais no. Entonces Chais era como, vieja loca, ¿qué le está pasando? Se me chispoteó, sí. Pero él es un hombre de Dios increíble. Entonces, si bien no entiende psicología, entiende de Dios. Tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo, que lo es todo. Y un día me dijo, no más, esto que te está pasando a ti es espiritual. Sin descartar para nada los psicólogos ni nada de eso. Él me decía, como esto es espiritual, tú tienes demonios que están encima tuyo, que te están atacando con la mente todo el tiempo. Tenemos que rechazar este espíritu demoníaco. Entonces me dijo, vamos a hacer guerra espiritual ya mismo, y tú con la autoridad que te da Dios como hija de Dios le vas a decir a Satanás que se larga, que se larga. Y de hecho me acuerdo mucho, yo estudiando teología, hubo una clase con una de las pastoras top, más increíbles, que es la mamá de Pastor Sam. Pastor Jackie es lo mejor. Pastor Jackie. Y esta mujer tiene una autoridad impresionante y ella nos enseñaba una cosa, era como, autoridad no es gritar y Satanás, no, con toda la tranquilidad del mundo, es Satanás, te largas. Sí, y ya. Y me acuerdo mucho que en una clase ella nos decía como que ella cada vez que entra a un hotel o se va a quedar en algún lugar, como que ora y dice, cualquier cosa que haya pasado acá te largas para que yo pueda dormir en paz.
Y nos decía, ustedes tranquilos, que un día ella llegaba y abría que algo estaba pasando en su casa y abrió las ventanas, abrió las puertas y entonces le decía al diablo, mira, te puedes largar por esta ventana o te puedes largar por esta puerta, pero te largas. Wow. Acá, Autoridad. sí, o sea, y te largas. Y yo me acuerdo que justo en esa conversación con Chais, en esa oración, él me decía, tienes autoridad, tienes autoridad, tienes autoridad. No porque Camila por sí sola tenga autoridad, pero porque tú eres hija de Dios y Dios te dio esa autoridad. Dile a Satanás que se largue. Obviamente al inicio de la oración para mí era como, se tiene lárgate y Chais. No, con autoridad. Una persona que tiene autoridad no habla llorando, Sí, habla con autoridad. Y ya al final después de 30 veces que repetí lo mismo, al final yo ya estaba ahí, te largas en el nombre de Jesús y a mí no vuelves a atacarme y ta. Y mira que leo que obviamente complementado con técnicas que Nati me había enseñado, que era como cada vez que tengas un pensamiento así, anótalo y lee la Biblia y lee qué dice la Biblia para contrarrestar o como atacar ese pensamiento malo. Sí. Y todas estas técnicas que hay en la psicología, eso más entender que yo tengo autoridad y que, como tú decías, los pensamientos no nos controlan ni las emociones, sino nosotros a ellos tenemos el control sobre eso. También entendí que Dios nos da el espíritu y el dominio propio para decirle a Satanás, la batalla sí está acá, pero tú, o sea, ya la perdiste y nosotros tenemos victoria. Y desde ese día, lo que tú dices, obviamente el que crea estar firme, cuidado de no caer. Sí. Pero desde ese día yo también, de pronto tú decías ahorita, cada vez que tengo un pensamiento así, yo oro y tal, y me voy a acostar a dormir. Yo de una soy como, porque a mí me funcionó la batalla espiritual, entonces yo ayer tuve una. O sea, literalmente estaba, porque ya no es solo con mi esposo, sino ahora es con Victoria, con mi hija. Entonces estaba ahí toda feliz la niña y yo, ay, tan linda esa sonrisa. Y yo, ay, ¿qué haría yo sin ti? Ay, cuando ya no estés, ay. Y me fui por allá y yo, ay, no, ¿qué tal Victoria se muera? Sí, no, o sea, yo, ¿qué tal Victoria se muera? Y ahí dije, a ver, loca de la casa, te largas. Y con autoridad, como te largas. Pero sí, es verdad que uno tiene que tranquilizarse, respirar y agarrar esas técnicas como que uno entiende que le han funcionado y estar alerta siempre como de puede venir a atacarme la ansiedad, pero yo estoy aquí calmado y puedo resolver esto, ¿no? Sí, es verdad. No sé, otra cosa que también me funcionó mucho fue, o que también Dios me dijo, haz ejercicio. Creo que cuando uno hace ejercicio hace que todo el cortisol que uno tiene en su cuerpo se baje y hace como que el cuerpo esté en bienestar. Entonces empecé a montar bicicleta, a hacer ejercicio y eso también fue súper bueno. O sea, hay que tener un balance. Obviamente hay que estar bien en la parte espiritual, pero también cuidar del cuerpo. Es como, hay que mantener un balance. Aprendí algo que fue súper interesante. Yo nunca me bañaba con agua fría. Y después empecé a bañarme con agua fría. Entonces cuando tú te bañas con agua fría y sientes el impacto pues, del agua, el choque, todo tu cuerpo entra como en una adrenalina y el estrés. Pero cuando terminas como que se calma, porque el cuerpo como que se adapta a ese frío. Yo no sé qué hacen las duchas frías, pero eso me da una sensación de tranquilidad. O sea, primero era como el choque, está muy frío, pero después era un sentimiento, una sensación. Pero entonces fría, no tibiecita, o sea, helada. Helada, con toda. Así en invierno, lo que sea. ¿En serio? Ya, hoy en día, en serio, yo no me puedo bañar con agua caliente. Como que abro la llave y está un poquito caliente, es como, uy, no. Qué asco. Sentir el agua es como sentirme que estoy vivo. Y se convierte como... Alguna vez escuché a una neuróloga, neurocientífica que se llama Wendy Suzuki, y ella habla de la ansiedad buena y de la ansiedad mala. Y ella habla mucho sobre estos cold showers porque mentalmente como que te resetea y tú sales diferente. O sea,
cuando uno se levanta como todo dormido, como voy a empezar el día, pero cuando te bañas con agua fría es como listo, estoy preparado Para para el día. derrotar el mundo. Porque si ya Qué empezaste nota. venciendo esto de bañarte con agua fría, ya estás, Puedes hacer sí, muchas ya cosas puedes hacer más. muchísimas cosas, entonces ya estás preparado, ya amaneciste venciendo. Wow. Eso para mí se convirtió en un hábito y yo soy feliz, en serio, yo amo bañarme con agua fría, Y es Nati, lo máximo. Nati no, ya se baña con agua a 100 hirviendo. grados que cuando sale del baño es como, Una ¿quién va a uva salir? pasa. ¿Quién va a salir? No sé si va a salir un extraterrestre o ella porque es todo humo. Eso también me funcionó muchísimo. Wow. Las duchas frías, hacer ejercicio y pararse con autoridad cambia. Yo creo que frente a la ansiedad y lo que te contaba al principio, lo que me pasó a mí fue que toda mi identidad y lo que yo era estaba basado en mi estatus, en mi cargo, en el cargo que tenía en Colombia, eh, el que era líder en la iglesia, que tenía, sí, como muchos labels, Checks. como muchas etiquetas buenas, Mm, y mi identidad estaba basada en eso. mm, Pero cuando vengo a Australia y se me quita absolutamente todos esos labels, es como, ¿quién eres? Mi mm. autoestima se fue al piso y es como, Dios me llevó durante este tiempo a entender que nuestra identidad tiene que estar en Jesús y no en los títulos que nosotros tenemos, que somos hijos, que Él nos ama. Y lo que me preguntabas ahorita de cómo aprendí a vencer esa culpa, fue que Dios también me enseñó a ver su gracia. Mm, Y esto seguramente lo entiendes tú mucho mejor que yo. Y es aprender a ver el amor de un papá. mm, Y es que a pesar de que yo cometa errores, Dios me ve siempre con ojos de amor porque yo mm, soy su hijo sí. y nunca me va a negar absolutamente nada porque yo la embarre. Mm. Y tú lo debes saber más que nadie, o sea, Sí, como... no, eso es eso. Yo creo que cuando tuve a Victoria, Dios sanó eso en mi corazón. Tal vez era algo que yo todavía no había terminado de comprender. Creo que igual nunca vamos a terminar de comprender cuán grande, cuán misericordioso, cuán lleno de gracia es Dios. Pero una de las cosas que sanó mi relación con Dios y que creo que eso era lo que más me tenía a mí con ganas de tener un hijo era quiero saber de primera mano que soy yo para ti, Dios. Sí, Y eso es una cosa impresionante. O sea, yo creo que no hay una papá en el revelación. mundo, un papá bueno, una mamá buena en el mundo que no entienda, o sea, que no dé su vida por sus hijos, pero además que aun cuando ellos lloren, pataleen, griten, sí, Te desesperan vomiten. en ese momento y es como que yo creo que Dios también con nosotros debe ser como ay, hijo mío, hija Te amo. mía. Pero después de todo ese berrinche y todo eso, uno dice, pero quiero lo mejor. O sea, Victoria llora y en ese momento estoy como, ¡ah! Pero quiero que se calme. No que se calle porque estoy desesperada, yo también, sino que se calme, que ella esté en paz, que ella Esté esté bien. tranquila, que ella esté bien. Y Dios quiere lo mismo. O sea, es que si así sentimos nosotros, yo me imagino Dios como siente. Exacto. Entonces, creo que soy un sobreviviente a la ansiedad y que así como Dios utilizó este tema con mi mamá para bendición, utilizó el tema de mi enfermedad para bendición y utilizó el haber pasado por una crisis de ansiedad eh, para bendición de otros porque fue increíble también ver cómo muchas personas de repente estábamos hablando y me empezaban a hablar como de que estaban viviendo cosas muy parecidas y yo era como, ah, yo te puedo ayudar y puedes hacer esto y esto y esto. Y ahí Dios me mostraba como yo todo Tiene lo un uso para el bien. propósito. Y así sea algo muy malo que te esté pasando, Dios siempre lo va a utilizar Para ver. para bien. Para bien no solamente tuyo, sino para bien de otros, De porque otros. para eso estamos nosotros como seres humanos, no fuimos creados para estar solos, sino para vivir en comunidad y para amar a otros. Que eso fue una cosa importante que Dios me enseñó también y es, siempre que me estoy quejando, siempre que estoy pensando como a mí todo me sale mal y yo, pobrecito, yo, siempre que estoy así, Dios me dice, ve a servir. Porque cuando uno le sirve a otras personas se da cuenta que hay personas que tienen más necesidades y, por ejemplo, si han tenido, yo he tenido la oportunidad de ir a un viaje misionero en Fiji, tuve la oportunidad
Y fue súper lindo porque cuando vives en Australia te acostumbras como que todo es perfecto, estás Todo es seguro en la lindo. calle, todo es lindo, eh, pero vas a este lugar donde hay muchas personas con necesidades, con muchas necesidades, como que tú dices como viven, o sea, wow, es tremenda la necesidad que tienen ellos, pero aún a pesar de esa necesidad, son las personas más amorosas, te reciben en sus casas con mucho amor, te dan absolutamente de lo que tienen y tú dices, son felices, ¿yo por qué me estoy quejando si yo tengo todo? Y cuando volvimos a Australia fue como que desagradecidos, o sea, el simple hecho de abrir la ducha y que salga agua, Ya, ellos no lo eso es un tienen, es montón. como, es tremendo y es como, siempre que se sientan como, pobrecito yo, todo lo malo me pasa, traten de tener otra perspectiva porque somos muy bendecidos. Tener corazón de agradecimiento. En el Exacto. capítulo anterior, Chais hablaba de eso y es, siempre podemos tomar la decisión de ser agradecidos o estar en modo queja, modo por mi culpa, modo negativo, pues. Sí, Y, no hay nada más, no hay nada más increíble para uno como persona en el estado en el que esté, sea millonario, sea pobre, sea lo que sea, ser agradecido total. por lo que uno tiene y no ver lo que no tiene. Porque cuando uno está todo el tiempo viendo lo que no tengo, lo que me falta, lo que todavía no he logrado, o sea, vives en una depresión, una amargura. No disfrutas, o sea, Es se una te pasa la vida amargura. y no te das cuenta que eres tan bendecido y vives mal. Y exacto, como que por gusto propio quieres vivir mal. Pero cuando estás en modo agradecimiento, no importa si hoy no tuviste para la carne, sino que solo tuviste la lata de atún, esa lata de atún sabe a gloria, Tienes para comer, sí. tienes para comer. Yo creo que hay a veces, pues como en medio de mis oraciones, a veces digo, ay, ¿sabes qué, Dios? Voy a orar por las cosas que a veces doy por hecho, pero que no debo dar por hecho. Sí. Y es literal, no sé, tengo mis 5 dedos del pie, Sí, tengo brazos, tengo manos, tengo respiración, tengo ojos, tengo casa, o sea, tantas cosas que muchas personas no tienen. total. Leito, ¿qué le dirías a las personas que ahorita mismo están pasando por un proceso de ansiedad, de que se están dando cuenta que son ansiosos o que están pasando, sí, por algo así? ¿Cómo los animarías? Yo les diría que la vida es difícil, pero se vale frustrarse. O sea, en un mundo como en el que vivimos, que todo el tiempo es como la inmediatez, todo tiene que ser perfecto, no tienes tiempo para caerte, tiene que ser todo, mejor dicho, perfecto y no hay el campo para el error. Les diría como es válido frustrarse, es válido llegar a esos momentos donde no se sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ese es un paso para crecer. Entonces, no vean un problema, vean una oportunidad de crecer. Y yo sé que si alguno está pasando por depresión o ansiedad en este momento, créanme que cuando salgan de esto, ustedes mismos van a poder mirar atrás y van a decir como, Dios, eres tan bueno. Y ahora que me sacaste a mí de ese lugar, yo voy a poder ayudar a otros. Entonces, aún esa prueba, que la puedan ver con perspectiva. Como que no se queden ahí pensando que ese es el final, sino que ese es el comienzo de algo muy bueno. Lo otro que les diría es, aférrense a las verdades y no a las mentiras. ¿Y en dónde están las verdades? En la Biblia. Busquen en la Biblia o vayan, para los que son cristianos seguramente tendrán promesas que Dios les habrá dado tiempo atrás. Vayan atrás y busquen esas promesas. Y una promesa que Dios me recordó mucho durante este tiempo de ansiedad fue la que Dios nos dio cuando nos casamos, que hasta la tengo tatuada, está en Isaías 46:4. Y Dios decía claro en la Biblia, fue una promesa que nos dio, que decía que nos iba a cuidar hasta que estuviéramos viejos por las canas, así dice. Y yo me aferré, ok, no me voy a morir, Dios me prometió que nos va a cuidar hasta que estemos viejos y que vamos a tener hijos, ya está. No tengo por qué creer mentiras del enemigo, no tengo que hacer de situaciones una tormenta. Dios me dio una promesa y punto. Tal vez si no eres cristiano, lean la Biblia, o sea, créanme que la Biblia es un libro
donde pueden encontrar sabiduría pura. O sea, para cualquier situación que estén viviendo siempre habrá una respuesta o algo, una opinión en la Biblia. Y apréndanse a conocer. Tal vez lo que me funcionó a mí no le funciona a Cami y puede que no le funcione a ustedes, pero apréndase a conocer, o sea, enciérrese con Dios y vayan y escarben en su vida y entiendan cómo funcionan ustedes, cómo funciona el cerebro humano, y teniendo ese conocimiento, eso también trae libertad. Sí. Creo que eso les diría, como Qué lindo. es el comienzo de algo bueno. Sí, sí, no, y creo que, pues, no sé, yo aquí hablando desde la ignorancia, siento que hay diferentes niveles de ansiedad, ¿no? Hay personas que tienen ansiedad, son medicados o... Sí, yo no estoy diagnosticado, o sea, tuve una crisis de ansiedad, pero yo no estoy diagnosticado. Eso, diagnosticados. Hay otros que no, pero igual es ansiedad. Hay otros niveles de ansiedad que son más pequeños, que es, pues sí, no sé, no me quiero enfermar, pero ahorita hay COVID, cosas así. Pero todas las técnicas que aquí dijo Leo, que yo mencioné, o que no sé, si usted va al psicólogo, su psicólogo le dice, para todo este tipo de ansiedades funcionan. Creo que yo ahorita dijiste una, y es como aferrarse a la verdad de Dios, y creo que es demasiado importante. A mí me pasó cuando nació Victoria, que justo en la iglesia estaba dando un virus súper picho y toda la iglesia estaba enferma. O sea, todos en la iglesia estaban enfermas. Hasta pastoros y que eso así, todo fuerte, y al no lo derrota nada, en cama. O sea, mal. Y obviamente cuando nace un bebé todo el mundo quiere conocerlo. Y yo dije, nenes, no me lo toca. A mi Victoria nadie se acerca nunca. O sea, yo estaba negada. Yo no quería que nadie se acercara a Victoria, ni a mí, ni a Chais. Y Chais es de abrazar a todo el mundo. Sí, Chais estaba todo, pero ¿por qué no dejas que toda la iglesia venga a la casa? Y yo que no. Y yo estaba muy aferrada a no. Y un día yo le dije a Dios, o sea, tenía tanta ansiedad porque Victoria se enfermara, tanto miedo, que hasta un día yo lo dije y le dije a Chais, en medio de una discusión donde él estaba, pero ¿por qué todavía no hemos ido a la iglesia? ¿Por qué no dejas? ¿Por qué? Y le dije, Chais, porque si Victoria se enferma y le pasa algo, yo me muero. O sea, mátenme. Lo sacaste ahí. Me muero, sí. O sea, no puede ser, porque es que voy a sentir que es mi culpa que ella se enferme. Sí, que yo fui una irresponsable por permitir que alguien se acercara a ella y le pegara un virus o algo, ¿no? Entonces yo le dije a él, nadie se acerca a Victoria hasta que ella no tenga su primer esquema de vacunación. Ese era como mi trato, ¿no? Como mi trato con él. Y me acuerdo que antes de su esquema de vacunación fuimos a un discipleship, y en este discipleship Pastor Sam estaba hablando, y en plena administración dice como siento en el espíritu que le quiero hablar a los que son papás, ¿no? Y entonces yo, bueno, soy yo. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Dios? Y les voy a contar algo. Cuando nació Jono, que es su primer hijo, yo tenía mucho miedo de que se enfermara. Y yo tenía mucho miedo, y tanto era mi miedo que yo me acostaba llorando todas las noches y se me mojaba la almohada con mis lágrimas, porque yo le decía a Dios, si se enferma yo, no le pasa algo, no, ¿qué voy a hacer? Hasta que un día llorando Dios me dijo, yo amo más a Jono de lo que tú jamás podrás llegar a amarlo, porque él es mi hijo y yo te lo presté, y tú eres administradora de su tiempo, y tú eres su mamá, sí, pero yo soy su papá y yo voy a cuidar de él, y no por más protección que tenga sobre él, yo soy quien lo protejo. Entonces llegué y dice, tus papás que se sientan que de pronto sus hijos se van a enfermar. No, o sea, esta administración es directica para mí. Pasen al frente. Yo allá empujé a todo el mundo, salí corriendo y estaba yo ahí al frente.
Y en ese momento Dios me decía, no hay vacuna que vaya a proteger a tu hija más que lo que yo la protejo. O sea, puede que le pongas todo el sistema, todo el esquema de vacunación, igual le vaya a dar una gripa. Sí. Eso no es, ¿cómo se dice? Garantía de que no se enferme. Uh-huh. Pero ten tranquilo, como paz en saber que yo soy su papá y que yo lo cuido. En ese momento se me viene este versículo a la mente, no me acuerdo exactamente cómo es, lo voy a parafrasear, pero que dice, si hasta un papá malo, ¿tú te acuerdas? Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. Primera de Tolimenses. Primera de Tolimenses. Bueno, si ustedes saben cuál es. ¿Qué más va a hacer Dios por ellos, no? Y entonces se me vino ese versículo a medias. Yo no estudié teología. Pero, se me vino ese versículo roto. Pero yo sé cómo dice, sí, en mi corazón y en mi espíritu. Y yo me aferré de eso. Uh-huh. Yo me aferré de eso y dije, es verdad, Dios, sí, ama a mi hija más de lo que yo jamás podré amarla y la va a cuidar más de lo que jamás yo voy a poder cuidarla. Entonces, sí, es súper importante que por favor lean la Biblia, los animamos. Es que no hay manera en la que yo pueda animar más a la gente a que lea la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios, porque no es solo leerla. Leer es, pues, agarro y leí y ya en 2 horas se me olvidó lo que leí. Sí. Pero es meditar en ella. ¿Qué me quiere decir Dios a través de esto que estoy leyendo? Si no la han leído, no saben por dónde comenzar, Proverbios son sus mejores amigos. Y ya después lean también Nuevo Testamento, los Evangelios. Y busquen, pues si no saben, la Biblia también tiene diferentes traducciones. Y hay unas que son más amigables. También traten de buscar una... Yo me acuerdo mucho que una pastora en Colombia nos decía, abran una Biblia, busquen el Salmo 23 y si les gusta la manera en la que lo dice, compren esa Biblia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Tiene muchas versiones del Salmo 23 no, en otras traducciones? Porque obviamente si coges una Biblia y dice es la Reina Valera del 60 que... Os digo que... Sí. No. Pues obviamente no te vas a sentir cómodo y va a ser como que estoy leyendo. Sí, claro. Pero si es una versión como más amigable con tu español o tu inglés o lo que sea, pues es más fácil de leerla. Como hágase la vida fácil. Sí. A eso voy. Como busquen una traducción de la Biblia apropiada. Y ya después cuando quieran entrar con más detalles empiecen a comparar las diferentes traducciones que dice obviamente lo mismo pero de diferentes formas, pues porque traducir del hebreo o el griego es complicado, pero eso es como háganse la vida fácil y busquen una traducción que sea amigable con el lenguaje de ustedes, sí, literal. Pues nada, Leo, muchas gracias por estar acá, la verdad que es una bendición. ¿Quieres decir algo más? Sí, un disclaimer grandísimo. No somos psicólogos. No, yo no soy profesional. Sí, me gusta muchísimo el tema como la psicología. Y tu esposa es psicóloga, pero eso no significa... Me gusta tanto la psicología que me desposé con una psicóloga. Pero eso no significa que seamos profesionales. Sí. En el futuro estamos planeando cómo sacar un proyecto con Nati para ayudar a personas. Entonces... Chévere, bueno, ahí me contactan y los contacto con Leo, pero no, yo soy el manager. Pero sí, el disclaimer es como todo lo que hablamos aquí es totalmente de nuestra experiencia, como lo que vivió Camila, lo que he vivido yo, lo que he hecho yo, guiado por Dios y también por mi esposa, obviamente. Sí. Pero todos los casos son diferentes y no queremos etiquetar pues la ansiedad como algo sencillo porque no lo es. No lo es. Y ya, pero... Dicho esto, Dios es poderoso y para Dios no hay nada imposible. Total, eso sí, por sobre todas las cosas, como que vayan, busquen ayuda. En el caso de Leo fue su esposa, en mi caso fue mi esposo, también pastores, en fin, pero busquen ayuda, no se queden con esos pensamientos porque a veces empiezan como súper ligeros, ¿no? En nuestro caso era ansiedad causada por la muerte, pero por un trauma, pero me imagino yo que un montón de tipos de ansiedad que son causados por otras cosas. Entonces si tienen pensamientos así como
que ustedes dicen, uy, este pensamiento está como muy grande, o como que no ha pasado y yo ya siento que, mejor dicho, va a pasar lo peor, pues sí, busquen ayuda porque no están solos. Profesional en sus iglesias, lo que sea, personas que sean de confianza, que sean sabias. Y si algo les ayudó, los tips que Leo dio, que yo di, pues aplíquenlos. Si ustedes creen que eso les va a funcionar, aplíquenlo. Y pues ya, Leo, muchas gracias. Vale. ¿Quieres decir algo más? ¿No? ¿No? Que se suscriban, pongan sus comentarios, denle activen click, la campanita. denle like. También gracias por ser vulnerable, Mucho porque es un testimonio muy fuerte, pero pues es para darle la gloria a Dios, sí, que eso es lo que más nos importa. Y pues bueno, gracias, esperamos que este testimonio haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí, y pues no se pierdan el próximo capítulo. Un abracito. Chao. Bye.